Estamos en una serie de enseñanza que le hemos puesto a la serie el nombre del mandato del Señor, de la ordenanza del Señor, cuál fue su palabra y fue su mensaje a la iglesia. Él les dijo: haced esto en memoria de mí. Y ya vamos entonces para la tercera enseñanza de lo que vamos a tener hoy. Quiero darle una noticia, yo no sé si usted ya la conoce. Salió públicamente en el mes de junio de este año, donde los Estados Unidos han aprobado la venta de carne cultivada en laboratorio aquí en los Estados Unidos. Ya otros países también autorizaron que mediante unos procesos químicos y una cantidad de cosas, ahora se está preparando carne entre comillas de res y carne también entre comillas de pollo. Y cuando miramos estas noticias de lo que está pasando con el acontecimiento acerca de esto, pues nosotros nos quedamos asombrados de para dónde va el mundo, de qué es lo que está pasando con el mundo. Cuando nosotros entendemos cómo el mundo se está moviendo y cómo la ciencia está avanzando, pues nosotros no nos podemos dejar de sorprender al ver que las cosas están obrando y que los tiempos se están acumulando, que se están cumpliendo las profecías. Y dentro de esas carreras y dentro de esas cosas, pues también el mundo está atacando al cristianismo y están atacando a Cristo, a nuestro Señor directamente. Y el Señor nos dijo a nosotros que nosotros no nos preocupáramos porque seamos perseguidos, que al contrario teníamos que ser perseguidos y que no nos sorprendiéramos de esas persecuciones. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y esas cosas, cuando uno las mira, uno dice: Dios santo, entonces, ¿qué nos espera? ¿Y qué le espera a nuestros hijos? ¿Qué le espera a nuestros nietos? Ahora cantábamos y yo me deleitaba ahí con la nietecita cantando, pero yo me preocupo, yo miro hacia adelante y digo: lo que le espera a nuestros hijos, lo que le espera no es nada fácil. Así que tenemos que ser valientes y tenemos nosotros que llegar y ser fuertes con respecto a lo que va pasando. Esto está aprobado, esto está autorizado, y entonces yo no sé si usted se animaría a comer carne química, carne procesada en laboratorio. ¿Usted se animaría? Que usted llegue a comer, por ejemplo, un pinchito de esos, un pinchito de esa carne, que se la venden a usted y usted cree que es carnecita, y resulta que su proceso digestivo va a procesar cosas químicas procesadas en laboratorio. No es fácil, no es fácil. Yo no sé si a usted le dan una hamburguesa como la señora que va a salir aquí al frente, y entonces cuando usted mire esa hamburguesa y usted la prueba y le meta ese mordisco, usted va a decir: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no sé si usted va a poder decir: ¿qué es esto? Esa palabra, esa expresión que está ahí, ¿qué es esto? Así le pusimos al nombre de esta charla de hoy. Significa maná. Maná en hebreo es: ¿qué es esto? Esa misma cara que usted está viendo de la imagen ahí, y esa misma cara que usted tal vez se hizo ahorita cuando dijo: no, yo no comería esa carne, que más de uno hizo como puchero ahí y frunció el ceño. Tal vez era la cara que muchos de los israelitas, cuando llegaron al desierto y vieron eso en el suelo ahí tirado, llegó y lo agarraron y dijeron: ¿qué es esto? Ahora que veníamos allí, pasamos por un lugar donde dicen que hacen hamburguesas de cocodrilo. ¿Usted comería carne de cocodrilo? Y tal vez si se la dieran a usted sin saber, usted la comería tranquilo. No, está diferente la carne. Si al final de usted haberse comido la hamburguesa le dicen: era cocodrilo, tal vez más de uno hubiera hecho la cara así. Pero si no lo hubieran dicho, tal vez alguno dice: está como raro, sí, y se lo comió. Ese fue un choque de lo que vivieron los israelitas cuando ven ese maná. Ahora, habíamos hablado algo especial con respecto a lo que representa el maná
con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de qué es lo que tenemos nosotros que hacer. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra acción? ¿Qué debemos de nosotros de empezar a hacer con respecto a ese Señor Jesucristo, quien es el maná que descendió del cielo? Ese maná, cuando salía en el desierto cada mañana, era una enseñanza para el pueblo, y no solamente era la provisión para el pueblo de Israel, sino que iba a representar a alguien que es el pan vivo que descendió del cielo. Así que hay una cantidad de enseñanzas con respecto a esto, y cuando vamos a ver de qué es lo que nos muestra, qué me enseña a nosotros como discípulos, como seguidores del Señor con respecto al Señor, vamos a ver que el maná nos muestra cómo vino el Señor. ¿Y cómo vino el Señor? Lo primero que tenemos que ver y entender es que ese maná, ese ¿qué es esto? Vino del cielo. Diga conmigo, vino del cielo. Era algo que descendía cada mañana. Era algo que nosotros podemos entender y comprender que debemos nosotros tener esa oportunidad de ser, de evidenciar mejor, por decirlo de la mejor manera, que eso nos debe evidenciar a nosotros que no era una sustancia fabricada aquí en la tierra, no era cultivada, no era labrada, no era algo que tenía que tener trabajo humano, era algo que venía totalmente de Dios. Y cuando nosotros miramos a Cristo, tenemos que entender que Cristo no solamente, aunque fue un ser humano aquí en la tierra, Él, su destino, su origen es divino. Cristo es divino, Cristo es real, Cristo es celestial y vino del cielo y no fue formado en la tierra como una respuesta humana, sino que fue la respuesta de Dios en el cielo para la humanidad. Que Cristo, aunque fue un ser humano, no fue un maestro más. Diga conmigo, no fue un maestro más. Muchos consideran y ven a Jesús como solamente el Señor y como un maestro, como un rabino, y así lo notaron muchas personas, así lo pudieron contemplar algunas personas, pero Cristo no fue un maestro más, y aunque fue un gran maestro y tuvo grandes enseñanzas, Él no solamente fue un maestro con enseñanzas, sino que trascendía su naturaleza de ser un maestro. Él no solamente fue un líder, aunque fue un gran líder, no fue un líder formado en ninguna institución aquí en la tierra, no hubo universidad, no hubo lugar educativo que lo haya preparado para que él fuera un líder. Aunque fue un líder, él no nació solamente para ser un líder, y no fue un líder humano. Sus enseñanzas, su ejemplo de vida trasciende. Algunos equivocadamente igualan a Jesús o a Jesucristo, tan líder como lo fue Mao Zedong, por ejemplo. Cuando hablan de los grandes líderes de la humanidad, hablan de Winston Churchill. Cuando se hablan de los líderes de la humanidad, se nombran algunos, y entre esos hombres ponen a Cristo. Dice, Jesucristo fue un líder más. Sin embargo, Él no fue un líder más, Él fue la respuesta de Dios para la falta del liderazgo de la humanidad. Él está por encima. Él no solamente fue un hombre de influencia. Cuando la gente habla del Jesús histórico, dicen fue un personaje que influyó en la historia, afectó la historia. Algunos dicen, mire, influyó tanto que hasta el tiempo está dividido en antes de Cristo y después de Cristo. ¡Qué hombre de gran influencia! Y sí, Cristo fue de gran influencia, pero Él no se quedó allí. Él trasciende por encima de la influencia del ser humano. Si usted lo cree, diga amén. Jesús es hijo de Dios. Jesús es divino. Su origen es divino. Y vino como una respuesta de Dios para que nosotros podamos tener entonces la oportunidad de ser saciados por su misericordia y su bondad. Cuando nosotros miramos a Cristo, aunque su enseñanza fue especial, fue Él tan humilde que Él dijo, la enseñanza que yo les he dado no es mía. La doctrina que yo les he dado es de Dios, vino del Padre que me envió.
Cuando Él viene a ser un personaje de influencia, Él no vino a fundar imperios mundiales. Él no estaba interesado en eso. Él no vino a establecer religiones o un gran imperio llamado el cristianismo, cosa como algunos hombres han querido hacer del cristianismo un imperio, y eso no es lo que Cristo vino a hacer. ¿Cuánto lo creemos y decimos amén? Cuando Él vino a hacer una respuesta y una influencia, Él no vino a entretener al mundo, Él no vino a engañar al mundo, Él no vino a que nosotros estuviéramos siendo engañados como muchos a través de las pantallas, a través de los videos, a través de diferentes circunstancias vienen para que nosotros seamos entretenidos. Él no vino a entretener, Él vino a hacer una respuesta del cielo a la necesidad del ser humano. ¿Cuántos decimos amén? Y cuando yo digo que Él no fue edificado o construido o educado en una institución humana, tal vez alguien podría decir, pero pastor, la Biblia dice que Jesús iba desde niño a la sinagoga. Tal vez Él vino a ser formado y ser instruido como niño, y es verdad hasta cierto punto, porque llega un momento donde aquel niño, aquel adolescente después y ese joven que está allí sentado, llega un momento donde comienza a hablar y los mismos maestros que están a su lado se empiezan a maravillar y se empiezan a sorprender y empiezan a decir, pero ¿y este niño de dónde salió? Él no solamente vino a recibir, sino que empezó a mostrar que Él estaba por encima de esos sabios, de esos inteligentes, de esos religiosos, de esos líderes. Porque es que Él es el pan que vino del cielo. Él Él no vino a estar en esta tierra para ser preparado. Él ya vino del cielo preparadito para preparar la humanidad para que pudiéramos entrar a su presencia y poder ser salvos en su nombre. Él vino mucho más que a aprender, Él mucho más que a cumplir. Ese es el pan que vino del cielo. Pero ese maná no solamente venía del cielo, sino que ese maná vino de noche. Diga conmigo, vino de noche. Yo les ponía a ustedes hace 8 días la imaginación de imaginarse a un Dios que se levantaba en la madrugada, se ponía el delantal y empezaba a preparar en un lugar, una panadería, entre comillas, celestial, y empezar a fabricar ese maná. Bueno, no podría decirse panadería porque no es pan lo que iba a caer maná. Entonces, digamos, en la manadería de Dios, empezaba a activarse todo y caía el maná para el ser humano. Pero eso venía mientras el pueblo estaba, ¿cómo estaba el pueblo? Dormido. Y cuando uno está dormido, ¿qué hace? Algunos hasta quedan casi muertos, quedan privados. Otros roncan durísimo. Mientras el pueblo roncaba, mientras otros, tal vez alguien está medio desvelado. De pronto alguien no pudo conciliar el sueño en medio del desierto. Pero mientras era lo más oscuro en la noche, mientras las carpas estaban allí, la gente guardadita en sus carpas, estaba cayendo ¿el qué? El maná. La Biblia nos enseña y nos dice que cuando Jesús viene en un momento donde la humanidad está en los más densos momentos de oscuridad, de quebranto, de dolor, de desespero, de esclavitud. Cristo hubiera podido nacer después de David, me imagino yo. Antes de que se dividiera el imperio, antes que hubiera tanta confusión, hubiera el Señor nacido después de David y se hubiera cumplido literalmente la profecía que de los hijos de David iban a decir el Salvador, el Rey. Hubiera podido ser la generación siguiente de David. Sin embargo, el Señor no lo permitió así. Es más, el Señor hubiera podido venir mucho antes de David, antes de Moisés, me lo imagino yo. ¿Lo hubiera podido hacer? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Por qué? Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Y los momentos que el pueblo de Israel está viviendo durante ese lugar, en ese momento, es un momento de densa oscuridad, porque tenía que cumplirse que aquel que es la luz del mundo tenía que aparecer y resplandecer. Y cuando yo entiendo esto y voy a la palabra, tengo que leer lo que Pablo dice. Y apunte allí en sus notas.
a la segunda carta a los Corintios. Apunte esta referencia, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2 en adelante, para que miremos lo que Pablo nos expresa con respecto a esta situación de total oscuridad, de total falta de luz, ausencia de luz, de tanto momento de dificultad. Pablo llega y dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y dice el verso 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto en tinieblas, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, note usted esa frase, el Dios de este siglo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Usted me está acompañando ahí en la lectura? ¿Qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Tras de que estábamos en el momento de oscuridad, de dificultad, de penumbra, de esclavitud, de desasosiego, de desesperanza, de confusión. Además de eso, el enemigo, dice la Escritura, que el Dios de este siglo le enceguece el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aún así, en medio de esa oscuridad, el Señor, quien es la luz del mundo, porque lo creemos de nuestro corazón, quiere resplandecer. Él quiere alcanzar al que está en oscuridad. Él quiere alcanzar al que está en pecado. Él quiere alcanzar al que está en tinieblas. Él quiere alcanzar a aquel que está dormido, aquel que está privado, aquel que está entretenido, aquel que está confundido. El Señor lo quiere alcanzar. Pero el enemigo está haciendo también su papel. El papel del enemigo, ¿cuál es? Enceguecer. Y eso mismo que pasó cuando Cristo vino, podríamos nosotros decir, hoy en este tiempo también estamos en momentos de tinieblas, también estamos en momentos de aflicción, también estamos en momentos de dolor, también nosotros estamos en momentos donde el mundo entero está confundido, anda enceguecido, no saben para dónde tomar, toman una decisión, les va mal, toman otra, les va mal, políticamente tratan de hacer algo, no salen las cosas como son, políticamente tratamos de hacer otra cosa, no sale como son. El ser humano está enceguecido, el ser humano está tanteando, el ser humano está en penumbra, el ser humano está en un momento de confusión y no hay solución humana para toda la necesidad del ser humano de hoy. ¿Cuántos decimos amén? No la hay y no la va a haber, no la va a haber. Y por el contrario, muchas veces nosotros queríamos también ser la luz del mundo, porque así nos dice el Señor, que la iglesia también es la luz del mundo. A veces la luz del mundo estamos apagados, estamos alumbrando, pero poquito, como que la batería no está bien cargada y el bombillito está prendido, pero no está dando la fuerza que debería de dar. O algunos medio somos como esos bombillitos de Navidad, que prenden y apagan, que prenden y apagan. A veces somos así nosotros. Estamos bien conectaditos con el Señor y predicamos y testificamos, pero otra vez estamos chicopaladitos, no queremos, y volvemos y nos prendemos, y volvemos y pasamos, y caemos en pecado, y volvemos y arrepentimos, y volvemos y brillamos, y volvemos, y así nos pasa a muchos. Gracias a Dios no nos pasa a nosotros, ¿cuántos decimos amén? Pero esto que sea un llamado y un recordatorio que Cristo viene otra vez. Yo creo que Él está a las puertas. Y lo digo no solamente porque yo estoy mirando las palpables señales y cuando uno miramos y dice, realmente el Señor viene. No solamente las señales, sino porque vemos que hay un pueblo que está dormido. Hay un pueblo que está adormecido, que está somnoliento. Hay un pueblo que está roncando. Y yo no sé si usted muchas veces le ha tocado levantarse de insofacto en la madrugada porque escuchó un ruido, porque alguien llamó, algo pasó en la puerta y usted levanta medio, ¿cómo se levanta uno? ¿Medio qué? Esa es la palabra, pastor, usted sí está conmigo. Una persona se levanta todo medio atontado y uno jaló, respondo. Así está muchas veces la iglesia, está atontada. Estamos así.
Pero menos mal, tenemos una luz que viene. ¿Cuántos decimos amén? El Señor viene pronto. Cuando usted vea las noticias, y usted como el doctor Chapatín, ¿se acuerda de ese personaje mexicano? El doctor Chapatín. Cuando usted ve las noticias, que pasó esto, que aquí esto, usted también usted le ve cosas. Así, que usted, uy, pero ¿por qué pasa eso? Que los Juegos Olímpicos, que ya estamos hasta aquí en los Juegos Olímpicos, que la ceremonia, que por aquí, que hicieron, que no hicieron, que dijeron. Usted puede mirar y decir, ya viene el Señor viene. Él viene. Número 3. ¿Cómo vino el Señor? El Señor vino, dice la Escritura, cuando usted lee Éxodo capítulo 16, que Él venía con el rocío. Pero si usted más osado, apunte este pasaje y lo lee en su casa, lo lee más tardecito. En Números, en el libro de los Números, en el capítulo 11, a partir del verso 13 en adelante, usted va a poder mirar la descripción de todo esto, que cuando el maná iba a caer, antes de caer el maná, el Señor llegaba y decía, Rocío, y se levantaba la hermana Rocío, y no era Rocío la hermana, venía el Rocío primero y empezaba a mojar, a impermeabilizar, a poner como mantel. Mire tan lindo el Señor, lleno de detalles. Él venía a preparar la mesa y todo, y como iba a caer en el suelo, el Señor dice, ay no, con eso, ¿cómo se les va a ensuciar el maná? Con esa tierra, con ese polvo, donde han pasado animales, donde los animales y el ganado que iba caminando por ahí, y usted sabe que el ganado va caminando, y mientras va caminando va ¿qué? Usted ya sabe. ¿Cómo iba a poner el Señor la comida ahí? Entonces el Señor, que es lleno en detalles, llega y colocaba el rocío primero. Y después del rocío, caía el maná. Ahora, eso tiene una importancia, o tiene un significado bien especial. Porque cuando yo miro esa acción del rocío, a mí se me asemeja mucho a la obra que hace el Espíritu Santo. Diga conmigo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice en la antigüedad, cuando se está formando el mundo, la creación, ¿recuerda? Dice que todo estaba en tinieblas, todo estaba desordenado, todo estaba vacío. Como dijimos ahora, de noche, oscuro. Pero dice en el verso, ahí en los primeros versos de Génesis capítulo 1 y versículo 1, 2 y 3 dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, oscuridad, desorden, pero había un espíritu ahí en medio de eso, moviéndose por encima, diga conmigo, por encima. Y después de que se movía el espíritu sobre la faz de todas las aguas y toda la tierra y todo esto, entonces viene la palabra. Y dice Dios, y dice Dios, y dice Dios, y dice Dios, y dice Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Usted y yo sabemos quién es la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. En Juan capítulo 1 dice, el verbo, le llama al verbo, la palabra. Pero antes de venir la palabra, ¿quién estaba? El Espíritu de Dios. ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué pasó en nuestras vidas cuando nosotros también estábamos de noche, de oscuridad, de tinieblas, de pecado, de angustia? Usted y yo debemos de entender que antes de que viniera la palabra, que es Cristo en nuestras vidas, vino alguien a convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Vino alguien a nosotros conmovernos y hacernos entender que el mensaje que iba próximo a llegar, la palabra, iba a llegar y nosotros íbamos a poder aceptar o rechazar esa palabra. Bienaventurado usted y yo que por la misericordia de Dios vino sobre nosotros esa palabra y por la gracia del Espíritu Santo nosotros pudimos decir sí. Porque el Espíritu de Dios viene sobre todos, la palabra viene sobre todos, pero no todos aceptan
la llamada del Señor. Y entonces veo que el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros permitir que la palabra que iba a caer, la semilla, sea preservada. Diga conmigo, preservada. Se necesita la presencia del Espíritu de Dios para que el mensaje, la palabra de Dios, llegue de manera sana, pura, digna, diáfana a nuestro corazón. Porque no puede haber intervención humana. Aunque nosotros como seres humanos y aún como predicadores aprendamos de homilética y de hermenéutica y de exégesis y una cantidad de cosas para preparar sermones, si no está el rocío primero, el rocío, la presencia del Espíritu de Dios, todo lo que se haga es manipulación. Por eso necesitamos nosotros una gran cercanía con el Espíritu Santo de Dios, para que la palabra no vuelva vacía, para que la palabra que llegue a nuestro corazón la podamos no solamente recibir, sino ella pueda entonces alimentar y nutrir nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? ¿Qué pasó cuando Jesús fue a nacer? Cuando Jesús, la palabra, va a nacer, dice la Escritura, usted conoce muy bien el relato, el Señor lo saca. Pero antes de esta virgen ser concebida, que Dios no escogió cualquier terreno, escogió una virgen. La Biblia nos dice que un ángel viene y le dice al ser humano, a José, y también le dice a ella, como ser humano, le dice, no teman, porque lo que está allí dentro va a llamarse Maná, Salvador. ¿Qué es esto? Pero eso es concebido no por ustedes, sino porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Ese es el rocío que usted y yo necesitamos. Que muchas veces ustedes estamos medio adormecidos, confundidos, no voy a decir la palabra todavía que la pastora dijo, mientras muchas veces estamos así en oscuridad, en angustia, en tribulación, y ahora sí lo voy a decir, mientras estamos muchas veces atontados, que no sabemos qué hacer, el Espíritu Santo viene y Él sí sabe cómo nos va a ayudar. Él sí sabe, Él trabaja en nosotros. Mientras nosotros dormimos, Él prepara el terreno, Él prepara los escenarios, prepara las provisiones, todo lo hace el Espíritu de Dios. Yo creo que es un buen motivo para decirle al Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios. Ay, porque es que tú, Espíritu de Dios, es el que le das vida a la palabra. Tú eres el que le da sustancia. Mire, esto yo le asemejo que el Espíritu Santo, y lo voy a tocar más adelante, es como el que da el hambre. Diga conmigo, hambre. Pero una cosa es tener hambre de verdad y otra cosa es tener hambre más o menos. Porque cuando usted tiene hambre de verdad, a usted lo que le sirvan, eso usted se lo come con ganas y hasta le chupa los dedos. Pero cuando uno muchas veces no tiene hambre y come por comer, eso no sabe igual. ¿Cierto que sí? No sabe igual. El Espíritu Santo hace que nosotros, cuando comamos algo sencillito, viene de Dios, Él nos da esa hambre, ese apetito. Y uno dice, ahora sí, me deleito. Ahora sí entendí. Número 4. El maná caía ¿en dónde? En el desierto. Ahora yo quiero decirle con todo cariño, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que usted nos está viendo a través de los videos, el mundo no es un paraíso. El mundo no es un paraíso. Fue un paraíso, pero ya no. El mundo es hostil. El mundo es duro. El mundo es cruel. El mundo es fuerte. El mundo es adverso. En el mundo hay tribulaciones y hay dolor. Puede que para el inconverso dice, no, el mundo es maravilloso. Mire, yo me voy con las muchachas a la playa, nos vamos de yate, nos vamos con vinos, nos vamos con cerveza, nos vamos con whisky y vamos por allá y qué rico es el mundo y le metemos sustancias al cuerpo y nosotros paseamos y construimos negocios y construimos imperios y hacemos cosas y viajamos. Y el mundo dice, qué sabroso es el mundo. Para el mundo es sabroso. Pero para el verdadero Hijo de Dios,
para el que está peregrinando, porque somos peregrinos y extranjeros. Diga amén. No se amañe mucho en este mundo. Hay unos que, sí, pastor, hay unos que mantienen aquí pegados y nos enfocan a nosotros crecer, a quedarnos aquí y apoderarnos aquí y enseñorearnos aquí y construir aquí y impacte aquí, porque nosotros somos peregrinos. Y en medio de este peregrinaje, en este desierto, hay escorpiones y hay serpientes y hay piedras y hay calor y hay mucho frío. En la noche el desierto se vuelve de mucho frío. No es fácil para el creyente. ¿Cuántos decimos amén? Y en estos tiempos, más complicadito se vuelve para nosotros. Sin embargo, ahí viene la palabra evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son? Que en medio de ese peregrinaje tan duro, tan difícil, tan hostil, de ese desierto que cae ahí, que nosotros tenemos que caminar, usted y yo estamos sostenidos por el maná. Estamos sostenidos por el Señor. Estamos protegidos por su amor y su bondad. Somos provistos por Él. ¿Eso no es una buena noticia? Claro que sí. Esa es una muestra de la gracia del Señor. Que mientras allá los mundanos de Egipto estaban comiendo, ¿se acuerdan la dieta de los de Egipto de hace 8 días que la nombramos? ¿Qué comían en Egipto? Cebollas, ajos, ¿qué más? Pescado, melones, puerros. Mientras allá comían todo eso, y se jactaban que comían mucho. Ay, el pueblo del Señor, comiendo eso, ¿el qué es esto? Estaba mejor alimentado y nutrido. Estaba mejor. Porque es mejor la comida que viene de Dios que los junk food que viene del hombre. Además de que cae en el desierto, hermano, el mundo es difícil. Nos dice la Escritura, cuando leemos Éxodo capítulo 16, que ese maná caía sobre un pueblo que era rebelde. Un pueblo, que siempre es ingrato. Un pueblo que tenía corta memoria. Mire, habían acabado de salir de Egipto, venían avanzando ese pueblo israelita. Y apenas 6 semanas después de ellos haber dejado la esclavitud, de ser esclavos en Egipto, ya ellos en 6 semanas se habían olvidado de las misericordias y de las bondades de Dios. Y empezaron a murmurar contra Moisés. Y empezaron a criticar contra Dios. Y ellos empezaron a añorar la dieta del pasado y todas esas cosas. Sin embargo, yo no veo un Dios que diga, ese pueblo rebelde, mire cómo me pagan. Les voy a hacer que descienda del fuego, del cielo salga fuego y caigan escorpiones y caigan animales y fuego y azufre. No, yo no veo un Dios así. Yo veo un Dios que aunque está murmurando contra el mismo Dios, Él le responde con amor, Él le responde con bondad, Él le responde con misericordia. Romanos capítulo 5. Un pasaje que trae a luz esto que vivió el pueblo de Israel, y Pablo entonces lo comienza a levantar, lo comienza a resaltar. Capítulo 5 de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versos 6 y 8, al 8. Dice Pablo enseñándonos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros rebeldes, caprichosos, tercos, duros de corazón, pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. ¡Qué misericordia! ¡Qué bondad!
Qué amor de Dios. Y además de eso, el maná caía justo donde ellos estaban. Diga conmigo, justo. Mire, el maná era accesible a todo israelita. Todos tenían la oportunidad. Todos esos judíos tenían la oportunidad de comer ese pan. Ellos no tenían que subirse a las copas de los árboles, si es que en ese tiempo habían desiertos con árboles, yo no sé, pero ellos no tenían que subirse ni siquiera a las carpas, a los techos de las carpas a buscar el maná. Era de fácil acceso. A ellos no les caía el maná al otro lado del río. Entre otros casos, usted sabía que eso significa la palabra hebreo. Hebreo es una palabra, una palabra de desprecio, de menosprecio, que le decían a ese pueblo, ellos ¿quiénes son? Ellos pobrecitos, ellos no tienen tierra, ellos andan de un lado para el otro, ellos andan por allá nómadas, ellos no tienen tierra, ellos son los del otro lado del río, eran despectivo, y eso significaba hebreo, del otro lado del río. Y ellos no tenían que ir a cruzar grandes ríos para ir a buscar el maná. El maná les caía ahí donde ellos estaban. Ellos no tenían que meterse a lo profundo del río. Ellos tenían acceso fácil. ¿Y qué nos dice Pablo con respecto a esto? Ahí usted que está en Romanos. En Romanos, ahora vaya al capítulo 10. En Romanos capítulo 10. Dice la escritura en el verso 6. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O no digas en tu corazón, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Pero, o más, ¿qué dice? Cerca de ti está el maná. La palabra está en tu boca y está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de todo corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿qué va a pasar? Jesús no está lejos a los pecadores. ¿Cuántos decimos amén? Nadie está demasiado retirado que no pueda alcanzar a Cristo el Salvador. Los que estamos aquí somos pecadores, los que ven estos videos están también en pecado, pero todos tenemos la oportunidad de venir a Cristo. El que descendió del cielo, que venía del cielo, el que vino en el momento de oscuridad de nuestras vidas, el que vino junto con la presencia del Espíritu Santo para convencernos, el que nos trae con sus lazos de amor aún en medio de este mundo difícil y hostil. Y aunque muchas veces tenemos un corazón rebelde, viene su palabra, viene su amor, viene su salvación. Cuán cerca está la salvación para el ser humano. Pero qué duros somos nosotros para resistir tanto a Jesús. Y a veces creemos que hay que hacer grandes méritos y hay que hacer grandes sacrificios para poder ser salvo. Y hay que rezar tantos rezos, o hay que subirse al monte tal de rodillas, o toca sacrificar esto o aquello, porque nosotros estamos acostumbrados como seres humanos a lograr las cosas por nuestro esfuerzo y por nuestro sacrificio. Pero en cuanto a la salvación, las cosas no son así. En cuanto a la salvación, es Dios llegando a nuestra vida. ¿Qué nos enseña a nosotros el maná? Y con esto quiero ya comenzar a aterrizar el mensaje. ¿Qué debo hacer entonces con Jesús? ¿Qué debo hacer con Jesús? Lo primero, y vamos a ser muy puntuales. Diga conmigo, hay que tener hambre. ¿Qué hay que hacer con Jesús? Tener necesidad. Hay un hambre espiritual que solo Jesús puede saciar. Solo Dios. Solo cuando un hijo pródigo llegó ya estando allá en el momento de oscuridad, de tinieblas, en el desierto, allá en medio de cerdos, ese hombre llegó y dijo, yo perezco de hambre. Fue cuando realmente tuvo hambre, que tuvo la oportunidad
de volver al Señor, de volver a su Padre y buscar el perdón. Debemos de tener hambre que también un día el mismo Pedro, ya expresando en su caminar con el Señor le dice: ustedes quieren irse, váyanse con ellos, también váyanse. Ustedes están buscando pan, les multiplicó pan. El Señor se les cruzó para el otro lado y el Señor les dice: ustedes solamente me buscan a mí por pan, quieren solamente pan, vayan. Y el Pedro llega y se levanta y dice: no, Señor, pero ¿a dónde podemos ir? ¿Para dónde podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú. Hay que tener verdadera hambre. Ese hambre que le hace doler a uno. ¿Usted ha tenido alguna vez verdadera hambre? No, usted y yo no hemos tenido verdadera hambre. Vaya, pregunte a un niño del África que lleva 3 o 4 días sin comer. Ellos sí han tenido hambre. Hemos tenido algo de hambre y nos pensimos morir. ¡Ay, me duele el estómago! ¡Me dolió la gastritis! Esos niños allá realmente tienen hambre. A veces nosotros nos llenamos con en Colombia decimos chuchería, con cualquier cosa. Necesitamos tener hambre. Como un día un centurión delante del Señor le dice: Señor, yo no soy digno que tú vayas a mi casa a sanar a mi siervo, pero si tú envías, si tú dices tu palabra, alimento, palabra, pan. Tenemos que llegar a tener esa hambre. Que un día Pedro, viendo que su barca y la de sus discípulos, sus compañeros están ahí pereciendo y aparece el fantasma caminando, Pedro se levanta y dice: mire, Señor, esto es sorprendente, pero si verdaderamente eres tú, entonces manda, di la palabra y entonces yo podré caminar también sobre las aguas. Se necesita la palabra de Dios. Tirarse al mar sin tener la palabra de Dios se llama nadar. Y en el caso de Pedro, hundirse, bucear. Y el sabio experto en mares, en pescas, como Pedro, hasta se le olvidó nadar ahí. Y lo único que pudo hacer fue clamar y decir: Señor, hambre, perezco. Y tenemos un Dios bueno que no lo reprocha y no le dijo: si ve, no, vino con misericordia. Y la Biblia dice que lo levanta y no lo lleva cargado, lo pone a caminar también sobre el mar. Y llegó a la barca caminando. Yo creo que el que le colocó ese título ahí de Jesús anda sobre el mar, yo le coloqué con mi lapicero: y Pedro también. El Dios que tenemos es poderoso. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sabe que mucha de la intranquilidad y mucho del pecado que hay en el mundo de hoy es el resultado de la falta del hambre espiritual? Hay un hambre espiritual que está siendo insatisfecha, no está siendo saciada como debe de ser. Y ahí tenemos entonces las consecuencias. Hoy yo veo que muchos seres humanos no tienen hambre, incluyendo muchos cristianos. Hay muchos que se conforman con cualquier tipo de enseñanza y bajan por internet o escuchan algún mensaje por ahí y con eso se conforman. No lo voy a decir de manera personal, pero es triste que muchas veces algunas personas solamente se conforman con 1 o 2 cultos a la semana. Comen. Eso es como si uno comiera cada 8 días. Hay gente que solamente abre la Biblia el domingo cuando en las iglesias se le dice abra su Biblia. Y algunos ni la traen, algunos se las proyectamos. Y ahí es la única oportunidad en la semana que el cristiano supuestamente come Biblia. Pero no están comiendo diariamente. Y cuando uno come diariamente, sino cuando uno come cada 8 días, eso es como el que come cada 8 horas o más. Eso hoy en día le han puesto un nombre elegante: ayunos intermitentes. Hay muchos cristianos de ayunos intermitentes, cada 8 días. Yo le llamo los cristianos cadochos. Cada 8 días escuchan de Dios. Y mire lo triste. Si una persona le dedica 2 horitas
a la semana. Estamos hablando que al mes está invirtiéndole al Señor ¿cuántas horas? 8. Si hubo un quinto domingo, 10 horas. Dejémoslo en 8. ¿Sabe cuántos son 8 horas al mes? Hablando del año, son 96 horas al año. Hay gente que dice, Señor, te dediqué al año 96 horas. Aleluya. Qué cristiano tan fuerte soy. Porque 96 horas pesan. No dice, 96 horas son 96 horas. Pero ¿qué son 96 horas contra 8.765 horas que tiene el año? Y a veces nos quejamos. Pasé mucho tiempo, el culto estuvo muy largo, mucho tiempo. Vuelvo y digo, no lo estoy diciendo de manera personal, no es por la iglesia, es por la condición de la iglesia en el mundo entero. ¿Qué son 96 horas al año? Y todavía queremos y decimos, somos cristianos de poder, somos cristianos nutridos, somos cristianos llenos de palabra. No, esto hay que comerlo todos los días. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú al Señor en las mañanas? ¿Cuánto tú doblas tus rodillas a quebrantarte, a decirte, Señor, no me voy a trabajar hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no me hables, hasta que tú no me enseñes? Yo no te suelto de aquí como hizo Jacob, yo no te suelto, así me descoyuntes, así que caminando renco, pero yo no salgo hasta que tú no me marques con tu palabra. Necesitamos su palabra. Por eso tenemos que agacharnos. Digo, amigo, hay que agacharse. ¿Qué había que hacer con el maná? Había que agacharse. El pueblo no tenía que agacharse a coger su maná. Acompáñeme un momentito a lo que dice la Escritura. Cuando tú lees la carta Filipenses, en el capítulo 2, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para Dios el Padre. ¿Sabe qué es lo triste? Que hay mucha gente que no quiere arrodillarse. Hay mucha gente que no quiere quebrantar su corazón delante del Señor. ¿Y sabe qué es lo más tremendo y osado? Que muchos no se van a agachar. Y el Señor va a descender y el Señor va a aparecer. Y ellos ahí energúmenos ahí. Yo no quiero nada con ese Cristo. Yo no acepto, no quiero. Pero como la palabra de Dios se cumple o se cumple, ¿cuántos decimos amén? Va a llegar un momento donde la gloria de Dios se va a manifestar. Y ellos quieran o no quieran, van a tener que doblar sus rodillas y van a tener que decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Como dijo el soldado que estaba al lado de la cruz. Verdaderamente. Romanos capítulo 14, verso 11 dice, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Además de esto, ¿qué tenemos que hacer con ese maná? ¿Qué tenemos que hacer con Cristo? Cada uno tenía que recogerlo. Y además de recogerlo, tenía que comerlo. Mire, ellos no se llenaban solamente con ver el maná. Así como usted no se llena cuando pasa frente a un restaurante, usted se llena. Había que comerlo, cada uno. Cada persona necesita tener esa decisión de ir a Cristo y poder obtener su salvación. Solamente. Número 4, hay que hacerlo temprano. Y entonces recuerdo las buenas palabras que dijo el profeta Isaías en el capítulo 55. Buscar a Dios mientras pueda ser. Va a llegar un momento donde no va a ser temprano para la humanidad, va a ser tarde. Va a llegar un momento donde la humanidad no va a poder alcanzar a Cristo. Y cuando hablamos de temprano, no estoy hablando de temprano en la mañana,
sino hacerlo pronto. Cuando usted tenga un dolor de cabeza, antes de decir, ¿dónde está el Tylenol? Diga, yo tengo un sanador que es Cristo. Eso es hacerlo temprano. Hacerlo temprano. ¡Ay, hay un problema financiero! Vamos a llamar al banco a ver quién me presta. No, antes de buscar el préstamo, usted lo que necesita es buscar al proveedor, que es el Señor. Que hubo un problema en X lugar, usted antes de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Número 5. Ay, ¿sabe qué es lo que pasaba con el maná? Cuando el israelita no lo cogía temprano, ¿sabe qué pasaba con el maná? Cuando el sol calentaba, dice que se dañaba. Se dañaba el maná, eso empezaba a desaparecerse ahí, empieza a dañarse. Así va a pasar con muchos, como dice Malaquías capítulo 4. Cuando van a querer buscar la misericordia de Dios, ya la puerta, como el arca de Noé, se cerró. No va a haber oportunidad. Número 5, ¿qué hay que hacer? Diariamente comerlo. Continuamente comer al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo su palabra, meditando en su palabra, memorizando la palabra. En el arca, ya termino esto. En el arca del pacto, entonces estaba el maná, también estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaban las tablas de la ley. De esto no voy a hablar, sino quiero decirle lo siguiente. Póngase por favor de pie para que terminemos. Quiero cerrar el mensaje, pero quisiera que usted escuche con atención esto. Yo tengo un Dios que es misericordioso. Yo tengo un Dios que es bueno. Yo tengo un Dios que provee. Pero además, Él provee con amor. Es como cuando yo iba donde mi abuelita y la visitaba en Bogotá. Cuando yo me iba a ir, ella me llamaba aparte y sacaba de su seno o de su bolsillo y me daba algo. Y además de darme algo, me cogía el cabello y me lo abrazaba y me daba un beso. Dios no solamente provee, Dios provee con amor. Mire lo que hace Dios. Se rumora que 3,5 millones de personas salieron del desierto, salieron del pueblo de Israel, desde Egipto, por el desierto, y ellos tuvieron sustento por 40 años. Eso se rumora, dice por ahí. ¿Sabe que para poder abrir el mar para esos 3,5 millones de personas, se requería, dicen los científicos y estudiosos, que el mar se hubiera abierto en una distancia de 5 kilómetros de ancho, para que hubieran pasado esas personas en 24 horas. Pero para poder pasarlo en una noche, además de esos 5 kilómetros, que son más o menos 3 millas, tenían que hacerlo en filas de 5,000 personas. Si ellos hubieran caminado en doble fila, pues las filas hubieran alcanzado una distancia de 8,000 millas de personas, 1,287 kilómetros. Y se hubieran demorado 35 días y 35 noches cruzando ese desierto. Todo ese tiempo. No, en el desierto, las filas del desierto hubieran sido filas de 8,000 millas de personas caminando. Ahora, para poder acampar en ese territorio, en el desierto, se hubiera necesitado más espacio que cualquier capital suramericana. Se hubiera requerido un espacio de 1,940 kilómetros, traducido a millas, 1,200 millas de kilómetros, de millas cuadradas. Pero alimentarlos hubiera un gran trabajo, sobre todo si tenemos presente que está en un espacio árido, de calor, muy seco y además de escasos recursos naturales. Serían necesarias, escuche, 1,500 toneladas de alimento diario para poder alimentar a ese pueblo. Sin embargo, lo que necesitaría para poder comer lo que normalmente come una persona diaria, se necesitarían 4,000 toneladas. Y para poder transportar ese alimento, se hubiera requerido 4 trenes de carga de 1,600 metros cada uno, con 70 vagones cada uno. Oiga, ese Dios que usted y yo tenemos es generoso.
El costo de esa comida sería alrededor de 5 millones de dólares diarios. El Señor cada día 5 millones en comida para ese pueblo. Si hablamos del agua necesaria, se necesitarían 11 millones de agua diarios para poder transportar el agua. Se hubieran requerido un tren de carga con vagones tanques de 2.896 galones. Mirellita, que hace presupuestos en los embarcos y tal, dice tanta agua, yo creo que ya su mente está. Ahora se entiende por qué era tan difícil para Moisés asumir ese reto de llevar ese pueblo. Era algo monstruoso. Sin embargo, ¿sabe qué es lo bonito? Que Dios siempre le dio la provisión para ese pueblo durante sus 14.600 días de peregrinaje. Y yo creo que usted puede decir como el salmista: joven fui y he envejecido y no he visto un solo día de nuestras vidas que nos hayamos acostado sin ver la misericordia y la provisión de Dios. Y algunos de los que estamos aquí ya tenemos un poquito más de 40. ¿Cuánto ha invertido Dios en nosotros con agua, con alimento, medicina? Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Muy bueno. Resumo. El Arca del Pacto hablaba de un pacto para con una humanidad, con un pueblo. Nosotros tenemos un pacto que es eterno. ¿Cuántos decimos amén? Ese pacto viene solamente a través de Cristo. Jesús no solamente es el mediador de ese pacto. Jesús es el pacto. Así lo decía Isaías. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y ese fue el versículo con el cual comenzamos esta serie de enseñanzas. Cerramos con él.